Muy buenas a todos, soy Pablo Sáenz de Tejada de The Information Lab España y hoy queríamos compartir con vosotros un rápido análisis que hemos hecho con datos de movilidad del servicio del Ayuntamiento de Madrid, de Bicimad. Bicimad es un servicio público de alquiler de bicicletas que ofrece el Ayuntamiento de Madrid y bueno, tiene la particularidad respecto al de otros al sistema de alquiler de bicicletas y de movilidad de otras ciudades, en que en este caso son bicicletas eléctricas, ¿no? Entonces, el servicio tiene distintas estaciones con bicicletas alrededor de la ciudad y un usuario puede tener un abono anual o coger una tarjeta temporal para coger una de estas bicicletas y moverse por Madrid, ¿vale? La ventaja del servicio también de Bici Madrid es que ofrece datos de uso, ¿vale? Os he puesto el enlace en el dashboard y en este caso hemos cogido casi todos los datos disponibles hasta el día de hoy. En este caso hemos cogido de julio de 2017 a junio de 2019 para tener 24 meses en total, ¿vale? Y hemos analizado en primer lugar patrones un poco sencillos de uso de ese servicio, ¿no? Y de esos viajes. Se han producido más de 7 millones de viajes en esos 2 años, con una media de 6.000 usuarios cada día, donde podemos ver también las tendencias por día, con ciertos picos y ciertos valles, evidentemente, por estacionalidad. En cuanto a la estacionalidad también es muy interesante ver, como por ejemplo, bueno, se observan grandes patrones de uso que son comunes en España, ¿no? Al final, en agosto, por ejemplo, vemos en el mes de agosto que cae el uso, sobre todo porque es un periodo vacacional en España y al final hay menos población en Madrid habitualmente, mientras que épocas de buen tiempo, como pueden ser junio, julio, agosto, septiembre y octubre, hay una mayor tendencia de uso de estos servicios que luego cae en periodos con más frío, ¿vale? Vemos también una estacionalidad por día de la semana, con menor uso sábados y domingos, y también es interesante ver, por ejemplo, el uso por hora del día, ¿vale? Donde vemos que hay un pico sobre las 7, 8, 9 de la mañana y luego hay otro pico sobre las 6, 7, 8, 9 de la noche, ¿vale? Lo que seguramente indique un uso muy centrado en horario laboral y por cuestiones de trabajo y de movilidad para ir a trabajar, ¿vale? La ventaja de Tableau, que al final podemos hacer este tipo de análisis interactivo, ¿vale? Y tenemos un filtro por día de la semana donde voy a filtrar entre aquellos viajes que se han realizado de lunes a viernes y aquellos que se han realizado sábados o domingos, ¿vale? Recomiendo sobre todo centrarnos en estos picos de aquí que tenemos en la primera mañana, porque vamos a ver que esos picos se concentran incluso más en días de entre semana, mientras que sábados y domingos vamos a ver cómo esa tendencia de uso cambia drásticamente, ¿vale? Casi no hay viajes a las 7, 8, 9 de la mañana y en cambio tenemos otros picos como de madrugada, cuando la gente seguramente ha salido a tomar algo, a restaurantes y demás y utiliza la bici, y también más en mediodía para horas de comer y demás, ¿vale? Curiosamente, si volvemos a ver el uso para todos los días de la semana, la mayoría de usuarios son usuarios anuales, es decir, tienen su tarjeta, su abono, y vemos que cuando conocemos la edad de esos usuarios, más de la mitad son de 27 a 40 años, ¿vale? Y luego tenemos otro tercio de los usuarios de 41 a 65, si bien es cierto que la distribución de años, los rangos no son exactamente iguales en los tramos que ofrece el servicio de Bici Madrid, ¿no? Pero vemos que está muy concentrado en gente de 27 a 40 años, jóvenes o casi no tan jóvenes, pero aún jóvenes que seguramente lo utilizan para trabajar, ¿vale? Hemos querido ir un poco más allá en ese análisis de estacionalidad y ver la diferencia entre los tipos de usuario, entre el usuario anual y el ocasional, ¿vale? Porque lo que vemos es, para todos los grupos de edad, menos ese no sé, no contesto, que vamos a filtrarlo, los patrones de uso son muy diferentes. El usuario anual, vemos en azul que lo utiliza sobre todo más en épocas de junio, julio, luego decae en agosto y vuelve a subir en septiembre y octubre, mientras que ese usuario ocasional vemos que tiene picos, por ejemplo, de uso en mayo y también en agosto, con una gran diferencia respecto al usuario habitual, con el usuario anual. En el uso semanal también vemos, por día de semana, vemos grandes diferencias. El usuario ocasional, sobre todo, para un uso de fin de semana, mientras que el usuario anual para un uso entre diario para ir a trabajar, seguramente, como hemos dicho antes, ¿vale? Y vemos también esa diferencia en
la hora de uso. Picos en los usuarios anuales a primera hora de la mañana, mientras que los picos en los usuarios ocasionales van más centrados en el mediodía y a media tarde, ¿vale? En la duración de los viajes también vemos algunas diferencias. Duración muy estable para los usuarios anuales, en torno a los 10-15 minutos, mientras que hacen un mayor uso, al final va relacionado con utilizarse más para motivos de ocio de los usuarios ocasionales. Lo bueno de nuevo Tableau es que podríamos filtrarnos y en este caso centrarnos en algún grupo de edad, ¿vale? Podríamos a lo mejor centrarnos en ese grupo de 16 a 26 años, de algo más jóvenes, y vamos a ver que esas diferencias, por ejemplo, ese pico a las 7, 8, 9 de la mañana no es tan grande, mientras que si vamos a esos usuarios de 41, 65 años, seguramente vamos a ver ese pico muy alto a esas horas de la mañana. Usuarios que lo utilizan para ir a trabajar, como en el caso seguramente de los de 27 a 40 años también. Incluso aún más, ¿vale? Vemos esa diferencia aún más marcada. Por último, queríamos ir un poco más allá y hemos analizado estaciones individuales. Lo bueno del servicio de Bici Madrid es que te da datos de cada una de las estaciones, dónde se coge la bici, dónde se deja la bici, el número de viajes en cada una de ellas, la distancia media en metros y el tiempo medio lo hemos calculado en minutos, también utilizando Tableau, ¿vale? Lo que hemos hecho es dar la posibilidad de que se elija una de esas estaciones para ver en el gráfico de la derecha las 10 rutas más habituales desde esta estación de origen y poder comparar también en la parte de abajo el comportamiento, esa estacionalidad de la estación seleccionada con el resto de estaciones de Bici Madrid, ¿vale? En ese sentido, por ejemplo, si seleccionamos la estación con más viajes, la 175, vemos que cuyo origen es en el centro de Madrid, ¿vale? Es una zona además que muy cercana al Palacio de Oriente, pero una zona que está más en lo bajo, con lo cual vemos que se utiliza mucho en general para moverse a zonas más o menos cercanas, ¿vale? Sobre todo a zonas del centro de Madrid por aquí, y vemos que tiene tanto una estacionalidad por hora como por día de la semana muy similar a la del resto de estaciones. No obstante, hay ciertas particularidades en otras estaciones. Por ejemplo, tenemos, si no me equivoco, es la 54. Sí, la 54, la 57, perdón, es interesante. Vemos que la distancia de media es un poco más baja, así como el tiempo medio, pero también hay muchos viajes desde esa estación. Está en el barrio de Lavapiés, que es un barrio también muy multicultural y de ocio en Madrid, en el centro de Madrid, y vemos que sobre todo se utiliza para moverse a zonas muy cercanas, ¿no? Puerta de Toledo, La Latina, Sol, zonas del centro céntricas, ¿vale? Lavapiés, Palos de la Frontera, también aquí es una zona que está creciendo bastante, la zona de Palos de la Frontera, ¿vale? El uso, mayor peso también del fin de semana, y también vemos que en la distribución hay un mayor peso de las horas nocturnas, ¿vale? 1 de la mañana, así como 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, comparado con el resto de estaciones. Hay otras, en cambio, por ejemplo, como pueden ser la estación, si no me equivoco, vamos a ver cuál tenía yo por aquí, si creo recordar alguna en concreto, pero había una por aquí que era interesante. Efectivamente, la 162. La 162, por ejemplo, es todo lo contrario, ¿vale? Es una estación con un tiempo medio más alto de 22 minutos de duración del viaje. Está situada en el norte de Madrid, donde es una zona más, además, de oficinas, y vemos de hecho que el uso por día de la semana está mucho más concentrado, como vemos en ese color rojo, entre semana, mientras que decae mucho más el fin de semana. Y vemos que las horas están mucho más concentradas en esas horas como de trabajo, ¿vale? 7, 8 de la mañana, luego otro pico sobre las 3 de la tarde y otro pico un poco mayor también sobre las 5 o 6 de la tarde, ¿vale? Y esto es un poco la idea que os queríamos mostrar de cómo se puede utilizar Tableau, ¿no? Sobre todo para analizar esas tendencias en este caso, que son de movilidad, pero podrían valer para datos de logística, de distribución, bueno, datos también municipales y de movilidad geográfica y de urbanismo y demás, ¿no? O sea, tiene distintos usos y sobre todo con esa capacidad de los mapas también de ver, por ejemplo, posibles rutas de distribución y las más habituales, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que la 168, la distancia media es también pequeñita, ¿no? Y de hecho en la tabla de resultados podríamos incluso seleccionar la de mayor distancia, que es esta estación de aquí, donde vemos
En el norte, que hay incluso mucha gente que se mueve al centro, son distancias más largas de movimientos, ¿vale? Mientras que en la de distancia de una media más corta, que tenemos la zona, la 28, está muy en el centro de Madrid, la zona de Ópera Sol, y sobre todo tiene pinta de ser para moverse a otras zonas cercanas del centro de Madrid. Y con esto acabamos entonces. Espero que os haya gustado y os esperamos en otros vídeos sobre Tableau en el futuro. Un saludo.